Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, el Señor le habló al profeta Natán y le dijo: Ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto: Cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Él me construirá una casa y yo consolidaré su trono para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, la promesa que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes, de que ellos heredarían el mundo, no dependía de la observancia de la ley, sino de la justificación obtenida mediante la fe. En esta forma, por medio de la fe, que es gratuita, queda asegurada la promesa para todos sus descendientes, no solo para aquellos que cumplen la ley, sino también para todos los que tienen la fe de Abraham. Entonces, Él es Padre de todos nosotros, como dice la Escritura: Te he constituido Padre de todos los pueblos. Así pues, Abraham es nuestro Padre delante de aquel Dios en quien creyó y que da la vida a los muertos y llama a la existencia a las cosas que todavía no existen. Él, esperando contra toda esperanza, creyó que habría de ser padre de muchos pueblos, conforme a lo que Dios le había prometido: Así de numerosa será tu descendencia. Por eso, Dios le acreditó esta fe como justicia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera: estando María, su madre, desposada con José y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. En este día la palabra de Dios nos presenta dos momentos fundamentales de la historia de la salvación que están íntimamente unidos: la promesa hecha a David de una dinastía eterna y la promesa hecha a Abraham de una descendencia innumerable. Ambas promesas encuentran su cumplimiento en Jesucristo, y ambas nos revelan la fidelidad de Dios y el camino de la fe. En el libro de Samuel, Dios se dirige al rey David a través del profeta Natán. David había expresado su deseo de construir una casa para Dios, un templo digno de su presencia. Pero Dios le responde con una palabra que invierte los términos de su deseo. No será David quien construya una casa para Dios, sino Dios quien construirá una casa para David. Una casa no de piedra, sino de descendencia, una dinastía eterna. Dios promete: cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Esta promesa se cumplió inicialmente en Salomón, que construyó el templo. Pero la promesa va más allá: yo consolidaré su trono para siempre. Un trono eterno no puede ser el de un rey humano, por muy grande que sea. Apunta a un descendiente cuyo reinado no tendrá fin. La promesa se expresa en términos de una relación filial única: yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Esta relación de paternidad y filiación, que se aplicaba en un sentido limitado a los reyes de la dinastía davídica, encuentra su plenitud en Jesucristo, el Hijo eterno del Padre. Y la promesa concluye con una afirmación de eternidad: tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Es la promesa de un reino que no pasará. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, nos lleva a otro patriarca, a Abraham. Nos recuerda que la promesa hecha a Abraham y a su descendencia no dependía de la observancia de la ley, que aún no existía, sino de la justificación obtenida mediante la fe. Abraham creyó a Dios, y eso le fue contado como justicia. La fe es el camino de la salvación, no las obras de la ley.
Pablo subraya que la promesa es gratuita, un don de Dios. Y por eso, está asegurada para todos los descendientes de Abraham, no solo para los que cumplen la ley, los judíos, sino también para todos los que tienen la fe de Abraham, los gentiles. Abraham es así padre de todos nosotros, padre en la fe, no solo según la carne. La grandeza de Abraham está en su fe, una fe que Pablo describe con palabras asombrosas. Él, esperando contra toda esperanza, creyó. Esperar contra toda esperanza es la esencia de la fe. Abraham no tenía motivos humanos para esperar. Era anciano, su esposa era estéril. Pero creyó en la promesa de Dios, que le decía, así de numerosa será tu descendencia. Creía en el Dios que da la vida a los muertos y llama a la existencia a las cosas que todavía no existen. Creía en el Dios para quien no hay imposibles. Por eso, Dios le acreditó esa fe como justicia. No fueron sus obras, sino su fe, lo que le hizo justo ante Dios. En este tiempo de gracia, la palabra de Dios nos conduce al silencio de Nazaret, al hogar de un hombre justo cuyo nombre es José. No es un relato de grandes prodigios ni de multitudes, sino la historia íntima de un corazón que aprende a confiar en Dios cuando todo parece confuso y doloroso. El evangelista Mateo nos sitúa en el linaje de Jesús, recordándonos que José pertenece a la casa de David. Este detalle no es menor, porque a través de él, Jesús quedará legalmente insertado en la dinastía davídica. José es el eslabón que une al Mesías con la promesa hecha a David. La situación que enfrenta José es de una complejidad humana inmensa. María, su prometida, está encinta, y él sabe que el hijo no es suyo. La ley le daba derecho a denunciarla públicamente, exponiéndola a la humillación y a la muerte por lapidación. Pero José es un hombre justo, y su justicia no es la de un legalista frío, sino la de un corazón misericordioso. Por eso, decide dejarla en secreto, asumiendo él mismo el dolor y la incomprensión que esta decisión le acarrearía. En su silencio, ya se refleja la ternura de Dios. Es en ese momento de angustia y perplejidad donde Dios interviene. Un ángel se le aparece en sueños y le dice, José, hijo de David, no dudes. El ángel lo llama por su nombre y le recuerda su identidad más profunda. No es solo un carpintero de Nazaret, es el heredero de la promesa davídica. Y le pide algo que parece contradecir toda lógica humana. Recibe en tu casa a María, tu esposa. La razón que el ángel da es la clave de todo el misterio. Lo que en ella ha sido engendrado es obra del Espíritu Santo. José no necesita entender, solo necesita creer y obedecer. Lo que sus ojos ven y su razón juzga es aparentemente un escándalo, pero la palabra del ángel le revela la verdad más profunda. Dios ha actuado. Y entonces viene el encargo más hermoso, tú le pondrás el nombre de Jesús. Al imponer el nombre, José ejerce legalmente la paternidad sobre el niño. Lo recibe en su linaje, lo protege, le da un lugar en el mundo. Y ese nombre revela la misión del niño, él salvará a su pueblo de sus pecados. La salvación no vendrá por la fuerza política, ni por milagros espectaculares, sino por el perdón de los pecados. Cuando José despierta del sueño, no duda, no vacila. Hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Su fe se traduce en obediencia inmediata. Acoge a María, acoge al misterio, acoge al Salvador. Hermanos, la figura de José es un modelo para todos nosotros. Enseña que la justicia verdadera no es la que aplica la ley con rigor, sino la que se abre a la misericordia. Enseña que la fe no es entenderlo todo, sino confiar en Dios cuando las cosas no tienen sentido. Enseña que la obediencia a la palabra de Dios puede requerir ir en contra de la opinión común y de los propios planes. José nos muestra que Dios actúa a menudo en el silencio, en lo pequeño, en lo cotidiano. No hay grandes milagros en su vida, sino una fidelidad constante, una disponibilidad total a los designios de Dios. Es el santo de la vida oculta, el custodio silencioso del misterio más grande de la historia. Que el Señor nos conceda, por intercesión de San José, un corazón justo y misericordioso como el suyo, una fe humilde y obediente, y la valentía para acoger en nuestra vida a Jesús, que viene a salvarnos de nuestros pecados. Y que, como José,
Sepamos poner nuestra vida al servicio del plan de Dios, en el silencio y la fidelidad de cada día. Amén.